Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. Quizá en estos días usted ha escuchado, quizá no, que algo está sucediendo en Colombia con las famosas y antes, digamos, mucho más conocidas en la opinión pública, FARC, que es un fenómeno, digamos, de movilización originalmente guerrillera, si no me equivoco, que después ha tenido una serie de derivas que, al juicio de algunos actores, se ha convertido en grupos que tienen también vinculación con organizaciones distintas de carácter delincuencial, o al menos eso se decía, pero en fin, que durante 50 años ocuparon la atención de la opinión pública en Colombia y también de gran parte de la opinión pública mundial. Y parecía, daba la impresión, que en la administración del presidente Santos se había resuelto el asunto, o se había cuando menos logrado una suerte de negociación pacificadora de este conflicto armado, y que ahora, desde hace algunas semanas, en el, digamos, mandato del presidente Duque, se ha reactivado el asunto. Y yo les preguntaría, Camilo, ¿qué es lo que está pasando con esta idea un poco de reconstrucción histórica, de reconstrucción amplia, para recordarle a nuestro auditorio qué es este fenómeno y qué ha pasado en estas ya 5 décadas? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante complejo. Sí parece que se reactiva un ciclo de violencia, pero hay que tener en cuenta que hubo una negociación con una de las guerrillas más antiguas del continente. Hay una transformación de la violencia, digamos que sale un aspecto político que de alguna manera estaba presente en estos actores guerrilleros, que por eso pudo haber una negociación política con ellos. Y lo que queda ahora es nuevas formas de violencia muy vinculadas al crimen transnacional, al narcotráfico, pero también a la ocupación de los territorios, que es donde estamos viendo la afectación hacia el campesinado, hacia la población civil que está en estos territorios, y en un contexto regional bastante complejo por lo que está sucediendo en Venezuela y todas estas transformaciones que hay ahí. Es, digamos, mucho lo que habría que mencionar de ahí. Es muy interesante todo lo que coloca sobre la mesa. A ver, un movimiento guerrillero que surge primero con una identidad política, que va evolucionando en el tiempo y que, dado que no pierde del todo esa identidad política, se vuelve un interlocutor con el que se puede negociar. Hasta ahí creo haber seguido a Camilo. Sin embargo, una vez que esa negociación tiene lugar, el movimiento sigue presente territorialmente, o la organización sigue territorialmente presente, y ahora se reactiva, pero, si entendí bien a Camilo, probablemente con una agenda distinta a la original. No, yo creo que hay que precisar, las FARC se desmoviliza por completo. Hay un acuerdo de paz que es totalmente histórico. Quedan unas disidencias de las FARC, unos grupos que son minoritarios. Que ya no serían las FARC. No son las FARC. Las FARC se convierten en movimiento político, en partido político, y las disidencias son desconocidas por el partido político de las FARC. Siempre que cometen violencias o que hablan públicamente, las FARC dicen que no lo están haciendo a nombre de ellas, ¿sí? Y digamos, o sea, ahora usan el nombre de las FARC, pero ya no provienen, digamos, de lo que las FARC hoy hacen como movimiento institucionalizado en la política. No usan el nombre de las FARC, no. De hecho, ahora lanzaron un nuevo movimiento guerrillero con un nombre diferente, porque el partido FARC se llama FARC. ¿Sí? Así que, digamos, la categoría FARC dejó de ser guerrilla y se convirtió en partido político, y esto es histórico en Colombia. Hubo muchísimos intentos de negociación de paz fallidas en las últimas 3 o 4 décadas, y cada vez que se intentaba convertir en partido político, o bien no se lograba el acuerdo, o bien había matazón, como sucedió con la Unión Patriótica, que fue el primer partido de las FARC reconocido legalmente. Entonces, lo que sucedió la semana pasada es que algunos de los jefes que habían participado en la negociación, y esto es lo difícil de la situación, decidieron construir una nueva guerrilla, ¿sí? Y es una nueva guerrilla que se dice nueva guerrilla, que dice que hay traición de los acuerdos de paz por parte del gobierno, pero también de alguna manera la guerrilla que se queda. Que ya hay una fractura. Hay una fractura absoluta, y de hecho lo más interesante que ha pasado en las últimas 2 semanas, que nos da esperanza a pesar de la inmensa dificultad que atraviesa Colombia, es que la izquierda, tanto la FARC como la izquierda organizada políticamente, ha criticado sin ningún lugar a dudas a la disidencia que se rearma. Y yo creo que es importante anotar una cosa, y es, digamos, un acuerdo de paz que es histórico en Colombia, y lo que está pasando ahora, tanto la disidencia de las FARC que se rearma,
cómo la extrema derecha en Colombia están aprovechando para decir que no hay acuerdo de paz, que el acuerdo de paz, digamos, no existió, que no incorporó suficiente gente, o sea que básicamente estamos en el momento antes. Sí. Y lo más importante que tenemos que hacer las personas que creemos en la paz y la democracia en Colombia y en América Latina es reconocer que hay un acuerdo de paz que está sufriendo una crisis. Todos los acuerdos de paz sufren crisis, ¿sí? Y este es un momento de crisis del acuerdo de paz que es normal que suceda en construcción de paz porque la construcción de paz es muy compleja. Ahora entiendo por qué empezaste tu intervención diciendo sí hubo un acuerdo de paz y entonces primero afirmemos que es muy importante, pero a ver, hay actores que lo están desconociendo y quizá lo más interesante es tratar de entender digamos, este reclamo hacia los propios acuerdos de paz y hacia el gobierno por parte de actores que estuvieron y formaron parte de las negociaciones y que sin embargo hoy están desconociendo la situación. ¿Qué decir de eso, Camilo? A ver, pues hay que entender que las FARC, como bien lo dijo la profesora, se desmovilizaron, ¿sí? Pero las FARC era una organización guerrillera y una organización política, y toda organización política tiene facciones, ¿sí? En el proceso de negociación, que fue muy complejo y que, como bien lo recalcó la profesora, fue histórico, tanto por los avances, porque efectivamente se firmó, como por en comparación a los procesos anteriores, digamos, porque nunca se había logrado ni siquiera llegar a unos acuerdos mínimos de lo que se iba a negociar. En el proceso de negociación se empezaron a ver estas tensiones y fracciones que existen dentro de cualquier grupo político. ¿Qué es lo que pasa? Que era un grupo político armado. Entonces, evidentemente, durante la negociación hubo algunos sectores que no se incorporaron al acuerdo. Desde muy temprano en la negociación hubo sectores de la guerrilla de las FARC que prefirieron mantenerse en armas, muy pequeños, digamos, las cifras actuales hablan de que el 90% de las personas que pertenecen a las FARC se mantienen dentro del acuerdo, es un grupo aproximado del 10-9% los que están por fuera del acuerdo, pero digamos que existían estas tensiones, es algo normal dentro de un proceso histórico como el de las FARC de 50 años. Y como dicen los movimientos políticos, nunca son monolíticos. Digamos, ¿no? Efectivamente, entonces, digamos, por un lado estaba la gente que no se quería o que no veía la opción por la vida civil, bien sea porque es una cultura política, bien sea por el tipo de negocios, pero también resulta complejo el que hayan sido, aunque minoritarios, algunos partícipes de las mesas de negociación, que esto es lo que ha hecho que sea como una ruptura simbólica, aunque cuantitativamente no sea tan relevante dentro del acuerdo. ¿Y por qué ocurre? Es difícil de saberlo porque estas personas dejan el acuerdo, pueden ser intereses personales, pueden ser motivaciones políticas más colectivas, pero digamos que hay que tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿no? En cualquier tipo de acuerdo van a haber estas tensiones, van a haber estas dificultades, y aunque resulte simbólico el que haya sido uno de los negociadores, el que se haya vuelto a... Tú también subrayas, pero es un grupo minoritario si tomamos en cuenta todo. Pero aquí pues hay otro actor muy importante que es el gobierno, y pues cómo se posiciona el gobierno y qué dimensión le da el gobierno a esta manifestación de ruptura y cómo trata a los actores disidentes, si me permiten decirlo así, va a determinar de manera muy relevante qué es lo que va a suceder en la interpretación política nacional e internacional. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno actual de Colombia? Bueno, para poder explicarles la postura del gobierno les doy un poquito de contexto político. El acuerdo se firma en el 2016 con Santos. Y como seguramente recordarán, porque esto sí llegó a las noticias internacionales mucho, se somete a un plebiscito público que pierde con un margen muy pequeño. Muy pequeño en tiempos de Brexit, es decir, es un momento en el que todo decía Trump, Brexit, acuerdo de paz en Colombia. Eran los tres temas que por muy poco ganan los malos, déjenme decirlo así. Así es. No era obligatorio someter el acuerdo de paz a plebiscito y de hecho la revisión previa de constitucionalidad del sometimiento al plebiscito había hecho que la Corte dijera que el presidente igual podía actuar. Digamos, que lo único que vinculaba el plebiscito era, digamos, a no incorporar al acuerdo de paz tal y como había quedado negociado políticamente. Pero que las demás ramas del poder público no estaban obligadas, digamos, a nada. O sea, que la paz podía continuar. La Corte, no sé por qué previó la posibilidad de perder, el gobierno no la previó, evidentemente, pero la Corte sí. Eso le permitió al gobierno decir, para evitar el cese de hostilidades, la ruptura del cese de hostilidades, someto el acuerdo a ratificación por el Congreso, o sea, ratificación indirecta.
eso fue muy disputado. La oposición se sintió trampeada. Claro. No era el mismo acuerdo, el acuerdo se renovó. el plebiscito y lo sacas por mayoría y siempre han hablado de un conejo, se le hizo conejo al plebiscito y a la voluntad popular. Ahora, no era el mismo acuerdo, el acuerdo fue renegociado con la oposición, se le reformó casi todo, salvo la posibilidad de que las FARC participaran en política, que era una de las cosas que ellos no querían. Si habían cometido atrocidades, no podían participar en política, decía la derecha. La oposición, claro. Eso se renegoció todo, las FARC aprobó 90 o 95% de los cambios que a la oposición le parecían relevantes, salvo el tema de participación política, que era el corazón de la negociación. O sea, la única razón por la que la FARC se desmovilizaba era para poder convertirse en movimiento político. Pero la oposición dijo, esto es una trampa a la paz, y toda la campaña presidencial de Duque se monta sobre la crítica al acuerdo de paz y una promesa de reformar el acuerdo de paz. Entonces, así entra Duque al gobierno. Ahora, digamos, las elecciones son muy polarizadas y Petro tiene, digamos, una votación muy importante históricamente para la izquierda, la más alta, y entonces digamos que el país está polarizado en dos campos, ¿sí? Unos que quieren la paz como está, y esa paz es una paz transformadora porque implica no solo participación política, sino reforma rural, desarrollo territorial con participación política, etcétera, una serie de cosas que históricamente se ha solicitado la izquierda. Pero Duque dice, voy a reformar, ¿sí? Y ha intentado muchas reformas a varias de las instituciones clave del acuerdo de paz. No las ha logrado, ¿sí? Entonces, parte de lo que está pasando, como varias de las reformas no se han podido promover por Congreso, ¿qué ha hecho el gobierno de Duque? Ha implementado muy lento el acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que requieren implementación a nivel local, planes de desarrollo participativo, zonas territoriales. Las hacen muy lento, frenadito, siempre el gobierno pues promueve reformas al acuerdo, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que estamos. Lo que dicen los jefes de las FARC que deciden rearmarse es, nos incumplieron la paz por esto, ¿sí? Y en eso tienen razón, digamos, el gobierno no ha implementado el acuerdo de paz, tampoco lo ha reformado, entonces estamos medio en un limbo que exige pensar creativamente en soluciones para salir de ese impasse. Camila, una cosa interesante, escuchando María Paula, es pues cómo el cambio en el mandato del gobierno, vía las urnas, vía representación de quereres y pretensiones populares, pues puede romper la continuidad en un acuerdo que pretendía pues, tener una durabilidad en el tiempo, más bajo la lógica de Estado que bajo la lógica de gobierno. ¿Qué decir de eso? Porque nos habla mucho pues, de las dificultades de pactar cuestiones tan fundamentales en estados que legítimamente tienen dinámicas de elección democrática. Pues es que justo ese ha sido incluso el reto para el gobierno actual. Separar las cuestiones de Estado, los programas que deben tener continuidad porque son compromisos de Estado, con las presiones de ser un gobierno y de responder a un partido de gobierno, ¿no? Entonces, digamos, además de que el presidente tiene que cumplir unos compromisos internacionales, porque la paz de Colombia no es solo una paz entre un actor irregular y el Estado, sino que hay presencia de países que vigilaron el acuerdo, está presente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como garante y como vigilante del cumplimiento del acuerdo, la OEA, bueno, en fin. Tiene la presión de sus votantes para reformar algunos temas del acuerdo. Creo que del contexto que decía la profesora hay que resaltar este tema de cómo, digamos, para la oposición y para un grupo específico de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, que fue la oposición de derecha del Partido Centro Democrático, el tema de la paz se convirtió en un eje discursivo, ¿sí? Y esto ¿por qué lo quiero decir? Porque se convierte en una situación problemática cuando te conviertes en el partido de gobierno. Okay. Duraste muchos años hablando del tema de la paz, de que la paz era una mentira, de que los acuerdos estaban mal negociados, y después tienes tú que ejecutarlos, y ahí viene el problema que se está viendo en la actualidad. Vamos a un corte y volvemos, y sigamos por donde vamos, porque al menos a mí, y estoy seguro que también a nuestro auditorio, nos están ayudando mucho a entender en qué contexto de repente salta una nota a los periódicos que uno la mira y como no tiene la información que permite interpretarla y entenderla, probablemente hace, como en mi caso, conjeturas equivocadas. Así que volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, seguiremos hablando de esto, de la situación política actual en Colombia, de las dificultades del gobierno del presidente Duque para lidiar con las expectativas de su electorado y de la parte política que representa y al mismo tiempo con las exigencias de un plan de paz que sí existió, como dice muy bien María Paula Zafón. Ya regresamos.
Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando de la situación política de la Colombia actual, déjeme decirlo así, y sobre todo de esta nota que de repente impactó en los medios de comunicación global sobre el resurgimiento que ya nos han ayudado a entender que no es tan así, de las FARC como movimiento guerrillero activo. Ahora bien, explicaba muy bien Camilo al cierre del bloque anterior y me gustaría escuchar tu opinión sobre eso mismo, María Paula, las dificultades que tiene un gobierno que fue oposición frente a los acuerdos de paz de llevar a cabo la implementación de unos acuerdos que ahora le toca encabezar desde el poder. ¿Qué decir eso? ¿Cuál es tu punto de vista de esto que decía Camilo? Mira, en un artículo reciente yo lo intento analizar así. La estrategia del gobierno Duque desde la campaña ha sido redefinir la paz en un sentido minimalista. Para nosotros paz significa solo desarme de la guerrilla armada. Luego, si los jefes los queremos, digamos, someter a penas más duras, porque, por ejemplo, parte de la negociación implicó penas reducidas para quien colaborara con la justicia y estuviera dispuesto a reincorporarse, eso lo podemos reformar, podemos volver a pensar si pueden participar o no en política y, sobre todo, podemos reabrir la discusión de las reformas sociales y económicas por los que luchó las FARC y mucha de la izquierda colombiana en las últimas 5 décadas. ¿Sí? Entonces la estrategia es decir, no, sí paz, ellos no dicen no paz, nunca el eslogan de la campaña, ni del plebiscito, ni de la campaña de Duque, ni ahora ha sido va abajo la paz, porque pues todo el mundo quiere paz en Colombia, eso no vende ni un voto, ¿sí? Lo que ellos dicen es no, paz significa simplemente que los guerrilleros se desarmen, que les demos condiciones para su reincorporación y basta. Lo que pasa es que no es tan fácil desligar paz minimalista de todo el resto, por eso duraron negociando, digamos, la negociación de paz en Colombia es quizás una de las más sofisticadas negociaciones que se ha llevado a cabo. Implicó, digamos, un montón de estrategia, los noruegos, los cubanos, los chilenos, todo, digamos, la diplomacia internacional estuvo a fondo acompañando el proceso, hubo varios momentos de quiebre, los dos equipos se transformaron radicalmente en sus posturas, la gente que más defiende la paz hoy en día son los guerrilleros, los jefes guerrilleros que antes portaban armas, digamos, el Timochenko, que es el jefe militar, digamos, más duro que tuvo las FARC sin duda, ahora defiende la paz y está totalmente politizado. Lo mismo Sergio Jaramillo, que fue uno de los negociadores de paz, era viceministro de Defensa en el gobierno Uribe, o sea, una mano dura contra la guerrilla, que combatían militarmente muy duro. Y los dos se politizan muchísimo y defienden el acuerdo de paz, y eso es lo que en general pasa en las negociaciones de paz. Digamos, se genera un bloque, para que funcione un acuerdo de paz, el bloque moderado tiene que digamos, sacar a los extremos y los extremos se reducen, pero esos extremos se polarizan y se radicalizan muchísimo y eso es lo que estamos viendo. El ataque a la paz proviene de la extrema derecha y, digamos, de la izquierda más inconforme al acuerdo de paz. Entonces, lo que pasa es que el acuerdo es un paquete. ¿Por qué? Porque la guerrilla siempre dijo, la violencia en Colombia sucede por causas estructurales, injusticia económica y exclusión política, y por eso el paquete venía completo. Lo que trata de hacer Duque es decir, no, yo cumplo estas partes del acuerdo, no todo. No todo. Y eso me parece que es pues, una enorme dificultad para todos los actores, no solo negociadores, sino también para los posicionamientos políticos frente a una sociedad que nos decía, María Paula, y te quiero preguntar, Camilo, está dividida en el tema. Es decir, ¿qué decir hoy de la percepción de los humores, de los ánimos de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que votaron por el gobierno Duque, que ha de tener, digamos, ambigüedades fuertes frente a su electorado en este tema? Ok. Yo creo que con esto de la opinión pública frente al tema de la paz, concuerdo en que en general, sea un acuerdo minimalista o maximalista, hay un común acuerdo de que la solución vía negociación es correcta. O sea, ¿cierto? habría un sentido común general de que la negociación pacificadora es una buena idea. Digamos, eso podría contraargumentarse que no, que sí, pero bueno, en fin, yo creo que ese es como un aspecto general. Ahora, lo que pasa es que, digamos, dentro de los votantes de Duque uno tiene que separar, digamos, como un sector de la población que se oponía a esta idea que se había vendido desde la oposición y desde los discursos de que iba a haber impunidad, ¿sí? Porque no se reconocía en la justicia transicional como mecanismos de justicia, sino que se les veía como formas de impunidad, y otros sectores con unos intereses mucho más claros que se oponían a ese otro paquete de reformas que estaban dentro del acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces, digamos, hay reformas que son bastante complejas en el caso colombiano, como el tema de la política rural,
que es uno de los que generó, digamos, cierta oposición dentro de sectores económicos que tienen intereses muy específicos en formas de producción agrícolas, terratenientes, ganaderos, bueno, en fin, que se verían afectados por este tipo de negociación o de políticas integradas al cumplimiento de la paz, ¿no? Entonces, digamos que es difícil entender esto, pero hay que separar entre la posición que tenga el común de la sociedad frente a los hechos y los actores directamente interesados. Efectivamente, sobre todo frente a la posición de las FARC o de los miembros de las FARC como victimarios a la sociedad, digamos, en una guerra bastante cruenta como fue la de los 90 en especial. Y ya estos intereses económicos, políticos y sociales que son, digamos, que eran afectados por la negociación amplia y que están, digamos, ocultos detrás de toda esta otra discursividad. María Paula, ¿y los actores políticos relevantes, digamos, que fueron los protagonistas de la gran discusión hace un par de años, 3 años, en torno a los acuerdos de paz? Por un lado, el ahora expresidente Santos, por el otro lado, el entonces y ahora todavía expresidente Uribe. ¿Qué posiciones tiene? Bueno, Uribe es el padrino de Duque. Duque solo existe gracias a Uribe. ¿Y ¿sí? Duque es el presidente más joven que ha tenido Colombia y no era un político. ¿Sí? Había trabajado en el Banco Interamericano y empezó a rondar y Uribe lo apadrinó y lo volvió, digamos, su candidato a la elección. Así que Uribe es el gran, digamos, padre de la derecha en Colombia y la crítica a los acuerdos de paz él la formula y además la gente la coge gracias a él, porque Uribe tiene una popularidad enorme aún en Colombia. Santos ¿Y sigue teniendo una influencia fuerte sobre las decisiones del gobierno Duque? Bueno, pues luego pasa que ya uno que llega presidente dice gracias padrino, pero ahí te ves padrino. Si quieren les doy un poco de contexto también. Esto que es interesante es, recuerden que para los que no saben, Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. ¿Sí? Y ahí combatieron a las FARC hasta debilitarla mucho, que fue lo que las puso en una posición de querer negociar en serio. ¿Sí? Santos gana la campaña electoral en buena medida como el que va a seguir a Uribe. ¿Sí? Y Uribe lo respalda. Y Santos medio traiciona a Uribe. ¿Sí? Lo traiciona con el acuerdo de paz. Toma ¿sí? distancia. Y entonces el gran crucial. clivaje político en Colombia en los últimos 4 años es el uribismo y el santismo. Por eso preguntaba. Ahora, Santos es una derecha moderada, no es la izquierda en Colombia. ¿Sí? Entonces, lo que pasó más interesante en Colombia el año pasado es que la izquierda por fin agarró fuerza. Sí, surgió una izquierda a la que le temen mucho los ganaderos y los terratenientes, los que está hablando acá mi colega. ¿Sí? Claro. Esa izquierda en parte, digamos, surge porque Santos al final de las negociaciones de paz y cuando todo el rollo del plebiscito, digamos que quienes rodean a Santos y Santos se vuelven tímidos frente a la paz también. O sea, lo de la paz minimalista en parte viene de Santos. Yo creo que ellos tienen una su alma de derecha moderada. Sí, bueno, y dicen, bueno, si tenemos que sacrificar lo económico, digamos, lo más ambicioso, lo vamos a sacrificar para mantener el acuerdo de paz, etcétera, ¿sí? Y ahí, digamos, dentro del gobierno de Santos hay muchas fricciones de los que quieren la paz como paquete y otros que dicen, bueno, caminémosle esto más chiquito. Lo que me parece que es más importante resaltar es el rol que la izquierda está jugando en Colombia, porque a diferencia del resto de América Latina, Colombia no tuvo izquierda fuerte en las últimas décadas por la guerrilla. La década famosa de las izquierdas, digamos del 2000 al 2010, la vivimos sin pena ni gloria, con una extrema derecha muy armada. Y lo que es importante acá es que en buena medida la izquierda empieza a poder tener campo político porque la guerrilla se desarma, porque no podía haber izquierda fuerte si había guerrilla, ¿sí? Porque se asociaba la izquierda con violencia y entonces la izquierda tenía unos resultados muy pírricos en las elecciones y eso afianzó a la derecha y hizo que la competencia en Colombia fuera entre dos derechas, ¿sí? Entonces lo interesante ahora es que hay un nuevo bloque, digamos que y la polarización yo creo que en esa medida es saludable en Colombia. Digamos, Uribe y muchos de los moderados critican que haya polarización, pero pues tiene esta cosa saludable de que por fin hay política programática en Colombia y la paz lo está haciendo posible. Y podríamos decir, para cerrar este bloque, que entonces los actores que siguen con fuerza política hoy sería obviamente el uribismo y en ese sentido con el gobierno de Duque, pues digamos, afiliado, y por el otro lado una izquierda y que fue más bien la posición de esta derecha más moderada de Santos la que fue perdiendo presencia en el escenario político actual? Pues mira, lo que pasa es que la izquierda tuvo gran visibilidad y gran rendimiento electoral para las presidenciales,
pero aún en el nivel legislativo no tiene mayor representatividad, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay que moderar eso porque, digamos, en el sistema presidencial colombiano, como las elecciones están separadas, la presidencial va por un lado y las legislativas van por el otro, ¿no? Entonces, en el legislativo lo que tenemos es, por un lado, un partido de gobierno que si bien es el más votado, es el con más escaños, no tiene la mayoría para controlar el legislativo, en donde está además el expresidente Uribe como líder de esa bancada, lo cual, digamos, le asegura un poder fáctico sobre el partido, porque no está retirado, está ahí manejando la agenda legislativa. Hay una pequeña bancada de izquierdas, bastante relevante, también por algunas reformas que vienen del proceso de paz, como fue el Estatuto de la Oposición, que permitió que la segunda figura más votada presidencial se convirtiera en legislador, digamos, en un esquema raro de gobierno-oposición a la colombiana, y están las curules de las FARC y todo esto, que ha dado como un grupo que tiene cierta visibilidad. Pero en el medio tienes una gran bancada que incluso se ha declarado como independiente, que funciona acorde a sus intereses momentáneos. Entonces esto dificulta tanto para el gobierno como para la oposición las negociaciones, porque son negociaciones que se vuelven muy oscuras con todo este grupo de independientes que en algún momento fueron santistas, en algún momento fueron uribistas, en algún momento si la corriente electoral dice que se vayan para la izquierda lo hacen, entonces digamos que no hay una posibilidad de saber bien qué opina este gran número de legisladores sobre este tema. Pues me parece interesantísimo, nos han ayudado a entender un poco qué pasa con las FARC y qué pasa con esta minoría disidente de los acuerdos de paz, por un lado, nos han ayudado a entender las posiciones de los expresidentes y del presidente actual y sus alineaciones políticas, la presencia de una izquierda política que contendió con gran seriedad a la elección presidencial, pero no tiene reflejado ese apoyo en el Congreso, y la composición del Congreso en general, pero no me han hablado tanto de otra dimensión, que es la dimensión que nos decía Camilo al inicio del programa, que son los efectos que tiene, ya no para los ganaderos, sino para las personas que viven en esos territorios en los cuales este movimiento, que ya no son las FARC, me queda claro, pero este movimiento con pretensiones guerrilleras busca o pretende o ha anunciado reactivarse. Vamos a un corte y regresamos, y esa será la primera pregunta que les haré aquí a Camilo y a María Paula sobre el proceso de paz y la situación actual de la misma en Colombia. Ya volvemos aquí a Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando del proceso político y del proceso de paz y de las regresiones en el mismo. Ya sé que no le gusta a María Paula ese punto, dice sí hay proceso de paz y hay que... Pero a ver, hay un actor político importante, un actor político y guerrillero importante, Iván Márquez, que decide ahora anunciar que reactiva una guerrilla distinta a las FARC, pero una guerrilla propia. ¿Cómo lo explican, María Paula? ¿Qué decir de eso? Bien, son Iván Márquez y Jesús Santrich, los dos principales. Y digamos, hay muchas, nos daría 5 horas para poder explicar esto, pero básicamente ellos, digamos, hay una cosa que no hemos dicho y que es tal vez la fundamental en materia de incumplimiento del acuerdo de paz, y es que todos los días en Colombia están matando guerrilleros desmovilizados y líderes sociales. Organizados en particular en las agendas de desarrollo territorial relacionadas con la paz. ¿Y los están matando desde el gobierno, desde los famosos paramilitares, desde dónde? Los famosos paramilitares, reencauchados, que ahora los llaman eufemísticamente bandas criminales, pero son paramilitares o que nunca se desarmaron o que se rearmaron y que durante mucho tiempo pues han hecho la guerra sucia, digamos que la derecha no quiere hacer directamente, ¿sí? Pero eliminan contendores políticos que cambian la discusión política en Colombia de manera significativa en materia de descentralización por un lado, política local, y en materia de reivindicaciones sociales de izquierda. Entonces, tanto Iván Márquez como Jesús Santrich alegan que, digamos, dado que no hay condiciones de seguridad, ellos no pueden permanecer en el acuerdo de paz, o sea, porque van a morir. A los guerrilleros desmovilizados nadie los protege. Y nosotros nos van a matar, nos van a matar tarde o temprano. Acá hay un contexto adicional, digamos. Iván Márquez tiene, digamos, también disputas internas con la guerrilla y su sobrino está vinculado a acusaciones que le pueden generar, digamos, problemas de extradición. Y Jesús Santrich también está muy amenazado de ser extraditado por el gobierno Duque.
Jesús Santrich tiene un caso muy particular porque justo después de la negociación de paz surgen unos videos que parece que fueron hechos por el gobierno con los gringos, con la CIA, en los que muestran que Jesús Santrich está negociando un cargamento de droga con mexicanos. De hecho, acá viene la agenda mexicana. Jesús Santrich es puesto preso, pero él tiene derecho a una de las curules políticas en el Congreso que les dan a las FARC, ¿sí? Entonces él no puede posesionarse en el Congreso porque está preso. Viene una discusión jurídica entre las diferentes cortes que hace que digan a Santrich no lo pueden extraditar, que es lo que quería Duque, y tiene derecho a posesionarse en el Congreso mientras definimos su situación, su responsabilidad en estos actos. Y eso Duque lo desconoce y dice, esto está muy mal, lo tenemos que extraditar. El fiscal general de la Nación renuncia por esta decisión relacionada con Santrich, y quien toma la decisión es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es creada por el acuerdo, ¿sí? Entonces está muy polarizada. Santrich toma posesión de su curul y se desaparece 1 o 2 semanas después de tomarla, ¿sí? Y dice que, bueno, porque teme que lo persigan, no sé qué, porque igual lo citan a rendir indagatoria. Y se desaparece, digamos. Se desaparece, se une con Iván Márquez, lo que, digamos, hay rumores que después parecen confirmarse que están en Venezuela ambos, acá viene el eje venezolano. Pero digamos, su argumento central es que los van a matar. Y como decía Camilo hace un momento, y en eso puede elaborar más, pues en eso tienen, digamos, evidencia histórica de que sí matan a los líderes. O sea, la Unión Patriótica, que es el partido fundado por las FARC en los 80, mientras negociaba con Belisario Betancur, los mataron a todos. Perdió personería jurídica porque no había suficiente gente en el partido político. Lo extinguieron como partido político. Entonces hay una racionalidad detrás de esto que se explica a partir de un cálculo propio, de una situación de vulnerabilidad de violencia, pero hay vulnerabilidad ante la violencia, pero hay esto de la conexión venezolana. Explícanos un poco, Camilo, qué juega Venezuela en este asunto y qué actores venezolanos. Mira, la conexión venezolana uno la tiene que buscar y hay que remontarse muchos años atrás, no tanto como a un interés del gobierno venezolano en el tema de la guerrilla de las FARC, si bien podrían haber simpatías del anterior mandatario, de Chávez, hacia la guerrilla y estas cosas, sino más bien en un último recurso discursivo que para una guerrilla que no pertenecía directamente al Partido Comunista, que en los años 80 rompe sus vínculos con el Partido Comunista, que monta un partido político como la Unión Patriótica, pero que nunca tiene esa relación muy directa, o sea, que se monta en medio del acuerdo, hay gente de las FARC que va a ese partido, pero no es un partido que perteneciera directamente a la estructura. En el contexto de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, de estas situaciones, digamos, pareciera más que la guerrilla buscó el discurso bolivariano como una manera de legitimarse políticamente, ¿cierto? Ya no tienes el discurso de la izquierda socialista, del campo comunista, ya no tienes el discurso histórico, liberal, de campesinos en armas, pues se volvieron bolivarianos porque ya no había nada más a qué apelar discursivamente. Entonces, digamos, hay esa relación discursiva con Venezuela y que genera ruido porque se declaran bolivarianos y parece que están ahí, digamos, que respaldan esta idea de un expansionismo de las ideas bolivarianas, pero es difícil relacionarlo directamente con Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que esa discursividad que en algún momento le funcionó a la guerrilla para construir un discurso político, se convierte en una talanquera para pensar las relaciones Colombia y Venezuela, cuando el gobierno de Venezuela se declara bolivariano. A ver, y ahí mi pregunta es esa, porque es muy interesante esto, hay toda una parte de identificación discursiva, simbólica, retórica, pero desde el punto de vista político, ¿qué papel juega? Porque además ahora hablar de Venezuela es muy difícil porque son muchos actores y hay mucho también revoltijo ahí adentro, pero ¿qué papel juegan los actores políticos y el gobierno venezolano en esta eventual alianza con este movimiento colombiano? Mira, yo creo que también es muy importante rescatar, antes de esto me voy a la historia porque es como se entienden mejor las cosas, que es muy posible que la negociación de paz con las FARC no se hubiera dado sin Venezuela. O sea, Chávez fue fundamental facilitador de construcción de confianza entre Santos y las FARC. Y acuérdense que cuando Santos empieza presidente, esto también llegó a los diarios internacionales, Santos y Chávez se detestaban, hubo amenazas de guerra, o sea que también hubo
para que la paz fuera posible, se bajó muchísimo la discusión, y Chávez fue un facilitador importantísimo en las negociaciones de paz, ¿sí? Eso es importante. Ahora, digamos, la relación guerrilla de las FARC con Venezuela no la tenemos del todo clara, no sabemos a qué nivel va. Sabemos que a veces las guerrillas están en territorio venezolano y se las permite estar, o por lo menos no se las persigue, ¿sí? Y eso le ha servido a Uribe para decir, primero, que Venezuela las deja, que están totalmente aliados, y por otro lado, también que si Petro, que era el candidato de izquierda, llegaba al poder, íbamos a llegar al castrochavismo. O sea que el fantasma de Venezuela ronda Colombia y derechiza Colombia siempre, pero hay que recordar que Chávez fue fundamental, digamos, en el caso moderno. Ahora, estos sujetos se van a Venezuela, también han anunciado. Ellos anunciaron, es medio caricaturesco, y de hecho la propia izquierda desmovilizada se ha burlado de ellos, porque anuncian, digamos, con mucha poesía su rearme, hablando de los ríos y las montañas y las selvas colombianas que lo rodean, pero al parecer el anuncio lo hacen en Venezuela, y eso lo logra mostrar la prensa colombiana. Y luego anuncian, como dice Camilo hace un momento, que lo que van a hacer es una guerrilla con una estrategia distinta a la de las FARC, porque además no va a ser centralizada, va a ser descentralizada y clandestina, y va a operar con células bolivarianas, dicen. O sea que lo que van a buscar es infiltrar la política y la sociedad a nivel local, diciéndole a casi nadie que son FARC y tratando de, pues, que son la nueva guerrilla, y tratando de reformar. Pero es una lógica más de acción política que de acción guerrillera. En parte es acción política sin que los maten, en parte es infiltración, y en parte, dicen, es ataque a las élites económicas. Eso lo anuncian explícitamente, no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que quieren, digamos, tender puentes con las otras disidencias, que no es obvio que los tengan, no es obvio que ellos la disidencia quieran trabajar con ellos, y con el ELN, que es la otra guerrilla histórica que queda en Colombia. ¿Sí? Ok, y una pregunta, Camilo, que era en realidad la primera que debí de haber hecho si cumplía mi palabra al cerrar el bloque anterior, que tiene que ver con la población de estas comunidades en las cuales ellos pretenden operar, es decir, qué tanta base social real y qué tanta base social potencial podría tener un movimiento guerrillero con estas características. Pues la situación con esto de las bases sociales es que, por un lado, durante mucho tiempo, cuando sí había, digamos, una especie de trabajo político territorial de las organizaciones guerrilleras, hubo también una serie de represiones tanto del Estado como de grupos de derecha que, digamos, hacen difícil saber en qué estado están actualmente esas bases. Y por otro, hay una realidad pragmática, y es que la gente en los territorios necesita seguridad, y la seguridad se la brinda el actor armado ilegal o el actor legal. Claro. Entonces, digamos, es difícil saber qué base política real tiene un actor armado ilegal en un territorio, porque lo que pasa es que le están brindando servicios de seguridad, de justicia, servicios básicos comunitarios. Es un estado paralelo que es fáctico. Entonces, quien vive ahí en el territorio pues no va a buscar problemas con ese actor, porque los problemas se los gana esa persona. Sí, entonces es difícil saber qué tipo de bases sociales va a tener. Militancia convencida o cálculo estratégico. Y pensando que están en unos territorios que están alejados de los servicios del Estado, que son territorios selváticos, que son territorios agrícolas, pero muy lejanos, de un tipo de producción agrícola, digamos, que está por fuerza de la economía ligada a actividades ilegales, sea de minería, sea de siembra de cultivos ilícitos. Entonces, digamos, ya medir tanto una acción política es muy difícil, porque lo que hay es un ejercicio fáctico de poder en esos territorios. María Paula, nos quedan 30 segundos para que puedas documentar nuestro optimismo de la viabilidad del acuerdo de paz. ¿Qué crees que va a pasar? Uy, no, ¿qué va a pasar? No sé, la verdad, o sea, Venezuela movió tropas a la frontera, todo el tiempo pasan cosas, yo estuve mirando el diario hasta hace 2 minutos, así que no sé qué va a pasar. Lo que creo que debe pasar, y que es muy importante que pase, es que, digamos, en la medida en que el gobierno cumpla los acuerdos, en el sentido de garantizar seguridad para las personas desmovilizadas y para los líderes sociales, y además que haga desarrollo territorial participativo y redistributivo, pues la gente va a tener menos interés en nuevos surgimientos de guerrillas, ¿sí? O sea que el éxito, digamos, de la paz y de este gobierno depende en buena medida de que cumplan los acuerdos. O sea que yo creo que es muy importante cumplir los acuerdos. Ahora, como hay disidencias importantes, no solo de la guerrilla, sino de los paramilitares rearmados, también se tiene que reabrir la discusión, que es muy importante para México también, de qué tipo de negociaciones tiene que hacerse para incorporar a los excluidos, qué tipo de cambios tiene que hacerse al acuerdo de paz para que la gente se sienta que es mejor apostarle a la paz que a la guerra.
Pues muchísimas gracias a los dos, en verdad, María Paula, en verdad, Camilo. A mí me han ayudado a entender mucho un proceso que, como ustedes mismos iban advirtiendo en cada uno de los tramos del programa, es sumamente complejo. Es sumamente complejo, pero es sumamente importante, no solo para Colombia, que en sí mismo tiene una importancia relevante, sino también para toda la región latinoamericana, y creo que además es un patrón que hay que mirar con atención porque sirve también para pensar otras realidades y otros problemas, y como usted ha visto, nunca fenómenos de esta naturaleza son fenómenos que nos queden lejos, porque al final los procesos políticos y los procesos sociales, venturosamente diría yo, están inevitablemente imbrincados. Gracias por habernos acompañado aquí, a Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas en TV UNAM el próximo domingo. Hasta pronto. Buenísimo.